Conexión Europa. Ahora sí, con el doctor Marcelo Daloisio. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel. Un placer enorme. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien. Primero de los temas que tiene impacto mundial es la anulación del juicio que se estaba llevando a cabo por la muerte de Diego Armando Maradona. Las repercusiones mundiales, ¿no? Así es, ahí estamos viendo en pantalla los portales que me tomé el atrevimiento de hacerles llegar a todos ustedes para compartirlo con los amigos televidentes. Y hay un común denominador. Por acá dicen que un tribunal argentino ha declarado justamente en la jornada de hoy la nulidad de este proceso que intentaba determinar las circunstancias del fallecimiento de Diego en el año 2020, estimado Ezequiel. Y acá los colegas del viejo continente recuerdan que este proceso penal tenía 7 profesionales de la salud sentados en el banquillo de los imputados. Y todos estaban, digamos, bajo la acusación de haber descuidado la salud de Diego hasta conducirlo a la muerte, ¿no? Y destacan por aquí, ¿no es cierto?, que esta anulación se precipitó cuando trascendió que una jueza había participado en un documental no autorizado sobre el proceso, ¿no es cierto?, que como todo el mundo sabe fue apartado, y acá lo recuerdan, el martes pasado del Tribunal de San Isidro, ¿no? Y que los otros 2 jueces integrantes de este tribunal, bueno, tenían que decir cómo continuaba el proceso, y se decidió por la anulación, y acá lo ponen de relieve en Europa porque la actuación de esa jueza en ese documental, bueno, violó el derecho de las partes de ser oída por un tribunal imparcial, ¿no? Por lo cual este fallo, acá lo destaca y nos recuerdan, digamos, a los europeos, implica la invalidación del debate oral, y todos esos testigos que estuvieron, digamos, testificando durante el proceso, se hablan más de 40 personas, entre ellas, digamos, las hijas de Diego Armando Maradona, por lo cual lo peor de todo es que ahora hay que estar esperando que la justicia determine y elija un nuevo tribunal para dar comienzo a un nuevo juicio, 0 kilómetros desde nuevo, evidentemente, bueno, digamos, acá lo destacan, no sé, la información que ustedes manejan, vos me dirás, Ezequiel, pero aquí los medios europeos destacan que hay que esperar bastantes meses para que llegue un nuevo tribunal que comience nuevamente este juicio penal, ¿no es cierto? Claro, imagínate, vos sos un hombre de derecho, Marcelo, algo sin precedentes en la justicia de la Argentina, porque la jueza McIntosh, que fue recusada, estaba utilizando todo este juicio para un material fílmico que se estaba registrando con autorización solamente de la jueza, porque ninguna de las personas en los tribunales estaba al tanto de una autorización pertinente. A partir de ahí, esto fue para finales de marzo, se detecta esta situación irregular y termina en este papelón mundial, ¿no? Un hecho sin precedentes porque las características indican, ¿no?, que la jueza estaba trabajando paralelamente en un documental sobre este juicio que se estaba ejecutando. Claro, claro, y por eso acá destacan justamente, Ezequiel, que ese documental violó el derecho de Claro. las partes de ser oída por un tribunal imparcial, ¿no? Provocando un perjuicio a las partes acusadoras y a la defensa también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo terminamos? Terminamos que pobre Diego todavía tendrá que esperar él, de donde está en estos momentos, de todos sus allegados, sus seres queridos, todos aquellos que lo hemos querido a Maradona como un gran futbolista por toda esa alegría que nos dio, evidentemente que se haga justicia en el verdadero sentido de las palabras hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Sí, recuerdo también en el momento del fallecimiento, en su ataúd, que los empleados de la cochería se sacaban selfies, ¿no?, con el Sí. cuerpo de Diego. Ha rodeado a Diego durante su vida y también durante su muerte el escándalo. Lamentablemente, ¿no? Una situación que no puede controlar por la imagen de lo que significa Diego, también de muerto, ¿no? Lamentablemente habrá que ver cuándo finalmente se redefine la nueva fecha. Cambiamos, nos vamos a la tragedia de refugiados, Marcelo, allí en Islas Canarias, ¿no? Sí, seguimos con esta emergencia, digamos, de los indocumentados, de los inmigrantes clandestinos que siguen llegando a Europa, ¿no? No es un problema que tenemos solamente nosotros acá en Italia, en el Mediterráneo, estimado Ezequiel, queridos amigos, sino también lo tienen los españoles. Fíjense en ustedes estas imágenes que son realmente tremendas, ¿no? Bueno, antes que nada hay que destacar que 7 personas han perdido la vida. 7 personas, mujeres todas, entre ellas niñas, la más chiquita tenía 5 años. Bueno, fallecieron al volcar, digamos, esa embarcación en la que viajaban decenas de indocumentados cuando estaban acercándose al puerto del Hierro en Canarias. Aparte hay 8 heridos que están internados en Tenerife, 3 de ellos en estado grave, ¿no? Todos los hospitalizados son niños y mujeres, según el último balance de las autoridades, ¿no? Y las imágenes hablan claro. Muestran esa barcaza completamente volcada, mientras decenas de migrantes en pánico trataban de trepar ahí por el casco para saltar a la embarcación de salvamento marítimo español que estaba ahí al lado, ¿no? Y otros permanecían en el agua.
considerando que mucha gente no había visto nunca el agua en su vida, nunca el mar realmente, ¿no? Y bueno, se agarraban ahí de los salvavidas que le tiraban en medio de un gran desconcierto y bueno, la precaria embarcación de madera fue escoltada hasta el Hierro, se dio vuelta justo en el momento del desembarco y se supo que había 159 personas a bordo, entre ellas 32 menores, ¿no? Otra tragedia más de inmigrantes y muchos europeos, sobre todo los países del centro-norte de Europa, Ezequiel, miran para otro lado, dejando este problema a los países europeos del Mediterráneo o del Atlántico, como en el caso, digamos, de España en este caso, claro. ¿no es cierto? Otra tragedia más, Iván, ¿no? La circunstancia de los derechos vulnerados también, ¿no? Y habla de la situación que tiene este planeta, ¿no? Este mundo y la desigualdad social, básicamente, y lo poco que le importa a la política de turno, ¿no? La responsabilidad, la vida de estas personas, de niños, de adolescentes, de adultos, de familias que están lamentablemente a la deriva. Es una situación de larga data, Marcelo. Totalmente. Porque aparte no se quiere, entrar a las raíces del problema, cortar las raíces del problema. ¿Cuáles son esas raíces del problema? La corrupción que hay en los países de origen de esta gente, el terrorismo, la persecución política. La gente, sea como sea, se escapa de esas zonas de conflicto, tratando de salvar sus vidas y darle un mejor futuro, digamos, a sus respectivas familias, cueste lo que cueste. Y cuando hay esa circunstancia tan difícil en los países de origen, nunca faltan las mafias que se aprovechan de estas personas desesperadas. Porque esta gente que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos, no viajaron gratis. Algunas de ellas han terminado pagando $1.500, $2.000 para hacer un viaje de esa envergadura. Fíjense en ustedes. Claro, ustedes me dirán, ¿y dónde están los mafiosos allí? Claro, no, los mafiosos te ponen arriba a estas personas desesperadas de lanchas seguras, te llevan hasta el límite del mar territorial y después te dejan a la deriva, arreglate la voz, ¿no es cierto? No sé si me explico, ¿no? Sí, con estas consecuencias. Totalmente. Bien, colapsó un glaciar, ¿no? Allí en los Alpes, una verdadera tragedia, Marcelo. Mira, totalmente, esas imágenes que estamos viendo aún continúan republicándose en las cadenas televisivas de Europa. Bueno, ese tipo particular de colapso de un glaciar ahí en los Alpes suizos ha provocado la destrucción de un pequeño pueblo en Suiza, justamente se llama Blatten. Por suerte no había nadie viviendo allí, porque había sido completamente evacuado ese pueblo la semana pasada debido al peligro inminente, ¿no es cierto? Y el desprendimiento, bueno, había sido anticipado por las autoridades y muchas viviendas quedaron bajo, digamos, esta avalancha de hielo y de roca. Bueno, estas imágenes que estamos viendo no son imágenes de una película de ciencia ficción. Es una triste realidad y pone de relieve, como dicen los expertos, estas son las consecuencias del cambio climático, digo bien, y del calentamiento global que estamos padeciendo en todas partes del mundo, estimado Ezequiel. Sí, las imágenes son de película, Marcelo, ¿eh? Sí, absolutamente. Un incidente que se enmarca aparte en un patrón preocupante de instabilidad glacial en los Alpes suizos. Ya por sí nomás, toda la cordillera alpina europea ha experimentado un retroceso significativo de sus glaciares, ¿no es cierto?, en los últimos años debido justamente al cambio climático. No hay nada que hacerle, por más que haya gente que lo niegue, ¿no? Bien, cambiamos escándalo en la Iglesia Católica Italiana, ¿no? Sí, estamos hablando de los abusos sexuales contra menores. Fíjense en ustedes estas imágenes. Se presentó un nuevo informe. Digo nuevo porque la Iglesia Católica Italiana ya ha publicado otros dos. Este es el tercero, ¿no? Aparte, ningún país del mundo está ajeno a este flagelo, Ezequiel. Ahora, gracias a este informe, bueno, se puso de relieve que en 2 años, 2023-2024, un total de 115 personas fueron abusadas sexualmente por parte de miembros de la Iglesia. 115. Mucho poca. Bueno, en el primer informe, digamos que se dio a conocer en el año 2021, habían sido 89 víctimas confirmadas. En el 2022, 54. Ahora estamos hablando de 115. Y se supo, gracias a este informe, que la mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 14 años. Y en la mayor parte de los casos, los abusos tenían lugar en las parroquias, en los seminarios, en las escuelas. Fíjense en ustedes, ¿no? Y los presuntos autores son esencialmente hombres de una edad media de 50 años, clérigo, religioso, también laicos, ¿no es cierto? Y bueno, y se ha detectado también a 2 mujeres agresoras, presuntamente agresoras. Realmente un flagelo tremendo. Por suerte estos informes se están publicando, se están haciendo, son informes independientes que se llevan a cabo por iniciativa, en este caso de la Conferencia Episcopal Italiana. No se tira más la basura bajo la alfombra, gracias también a Papa Francisco, hay mucho camino por recorrer. ¿Y la Iglesia qué consejo está dando? Bueno, a que las víctimas denuncien, que no se queden encerradas en sí mismos, que hablen, que denuncien a la justicia eclesiástica y a la justicia penal, evidentemente. Pero bueno,
Es muy importante denunciar, faltaría más, pero hay que pasar luego, Ezequiel, a los hechos concretos, me parece a mí, evidentemente, ¿no es cierto? Total. Porque hay que hacer justicia hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y esperemos que así sea. Y sobre todo que los responsables paguen hasta las últimas consecuencias, comenzando en reducir el Estado laical, quitándole la ordenación sacerdotal. Y no me quiero olvidar del Papa Francisco, que descanse en paz. Sí. Porque si hoy estos informes se publican, es porque él ha reformado el derecho eclesiástico, las normativas, y se corresponsabiliza hoy en día, y no te quito más tiempo, Ezequiel, al obispo. Vos sabés lo que pasaba antes, en todas partes del mundo. El obispo apenas tenía la sospecha que un cura abusaba de menores. ¿Qué hacía el obispo? Para tirar la basura bajo la alfombra, lo trasladaba de un barrio al otro, o de un pueblo al otro. Y el tipo seguía haciendo las mismas cosas, ¿no es cierto? Ahora no, ahora se corresponsabiliza al obispo, que tiene la obligación de denunciar ante la justicia eclesiástica, no tanto ante la justicia penal, porque vos sabés que la responsabilidad penal es personal, ¿no es cierto? No se puede extender a otra persona, salvo que no haya complicidad, evidentemente. Pero bueno, por lo menos se está tratando de ayudar a las víctimas y ojalá que estas últimas sean escuchadas y sean indemnizadas y que queden satisfechas, evidentemente, de ver a sus abusadores, a aquellos que están todavía vivos, detrás de la reja, por supuesto. Bueno, es muy importante lo que decís porque fue el Papa Francisco el que termina blanqueando una situación a todas luces reclamada por la sociedad, ¿no? Esto de ocultar debajo de la alfombra situaciones que han sucedido históricamente en la Iglesia, y mucho del apartamiento de muchos católicos ha tenido que ver con algunas de estas cuestiones también. Es muy impresionante empezar a ver las acciones concretas de un Francisco que relativamente ha estado poco tiempo, pero las transformaciones han sido realmente profundas, ¿no? Totalmente. Reforma que ya había comenzado Benedicto XVI. Hay que ser honesto, digamos, con esta información, Ezequiel. Sí, después le faltó la fuerza al hombre. Hay que ser honesto. Muchos palos entre la rueda, Benedicto XVI, pero Francisco entró con los botines de punta, ¿no? Y otra cosa más, no me quiero olvidar de las veces que Francisco ha ordenado que se controlen muy bien a los candidatos al seminario, ¿no es cierto? Para verificar cuáles son sus tendencias sexuales, su estabilidad psiquiátrica y psicológica, lo decía Francisco sin ningún problema, ¿no? Y bueno, son todas normativas que espero se estén llevando adelante en todas las diócesis del mundo, ¿no es cierto? Claro, porque este flagelo hay que acabar. ¿Y qué haces ahí? ¿Trabajás con equipos interdisciplinarios para detectar este tipo de cuestiones que decía Francisco, no? Totalmente, hay que trabajar en conjunto, a veces tenés suerte, a veces no, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es intentarlo, digamos, que accedan a aquellos que realmente tienen la vocación de llevar adelante una vida casta, efectivamente, y no estar abusando el día de mañana de personas vulnerables, ¿no es cierto? Bien. Fecha de visita a Latinoamérica del nuevo Papa todavía no hay, ¿no? Hay solo rumores, lo que se ha manifestado, que hemos hablado hace algunas semanas, pero nada más que eso, ¿no? No, solamente rumores, sí, sí. Yo personalmente no manejo ninguna información de alguna fecha exacta, digamos, ya de un presunto viaje de León XIV a América Latina. Absolutamente no. No, no. Muy bien, Marcelo, te mando un abrazo y gracias como siempre por el tiempo, ¿eh? Otro grandote y gracias a ustedes por este momento. Un gran abrazo para todos. Si quieren. Saludos.